¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a la demanda individual y demanda de mercado? ¿Sí o no? Buena, ¿alguna pregunta? ¿No hay? ¿Me oyen? ¿Me oyen? No, no está ninguna pregunta. Ok. ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos a ver los tipos de bienes. Un bien normal es cuando aumenta, existe cuando aumenta la demanda, se aumenta la renta del ingreso, manteniéndose todo lo demás constante. Un bien inferior, cuando disminuye la demanda, se aumenta la renta del ingreso, manteniéndose todo lo demás constante. Un bien sustituto, son dos bienes sustitutos cuando la subida del precio de uno provoca el aumento de la demanda del otro. Y bienes complementarios, dos bienes son complementarios cuando la subida del precio de uno provoca la disminución de la demanda del otro. Ejemplo de bien normal, cuando se incrementa el ingreso de los consumidores, estos consumidores pueden comprar más bienes en el mercado, esos son bienes normales. Es decir, que el bien normal depende del incremento del ingreso del consumidor. Un bien inferior, por ejemplo, cuando aumenta la renta del consumidor, yo puedo comprar más mantequilla y menos margarina, o puedo comprar más azúcar y menos panela. ¿Okay? Un bien sustituto, cuando la subida del precio de uno provoca el aumento de la demanda del otro. Por ejemplo, cuando se sube el precio del azúcar, yo ahora voy a comprar más panela. O sube el precio del maíz, de la harina pan, ahora voy a comprar más maíz. O sube el precio de la carne, ahora voy a comprar más pollo, son bienes sustitutos. Y los bienes complementarios son aquellos que se compran conjuntamente, por lo tanto, cuando sube el precio de uno, provoca la disminución del otro. Si sube el precio del café, consumo menos azúcar. Si sube el precio de los vehículos, ahora voy a consumir menos gasolina. Si sube el precio de los lápices, ahora voy a consumir menos cuadernos. O sea, a eso se refiere los tipos de bienes que están unidos a la demanda. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿cuáles son esos determinantes de la demanda que hace rato analizamos? Vamos a analizarlo en forma mucho más profunda y cómo se comportan ellos a nivel gráfico. Estos factores determinantes de la demanda, que no es solamente el precio, cuando analizamos los factores determinantes de la demanda, implica que no se produce la condición ceteris paribus. ¿Ok? Por lo tanto, estos factores van a desplazar la curva de la demanda a la derecha o a la izquierda. Pero cuando analizamos el precio, nos trasladamos sobre la misma curva, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pero en cambio, en los determinantes, la curva se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cuáles son estos factores que determinan la demanda? Uno, la renta o ingreso de los consumidores, cuando este es un bien normal e inferior. Los precios de los bienes sustitutos, los precios de los bienes complementarios, gusto y preferencia de los consumidores y las expectativas de los compradores, que lo vemos aquí. Por lo tanto, la demanda va a estar en función de quién, del ingreso de los consumidores, del precio de los bienes sustitutos, del precio de los bienes complementarios, de los gustos y preferencias de los consumidores y de las expectativas de los consumidores y también del número de compradores. Entonces, estos van a ser los factores determinantes que van a incidir sobre el desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda o hacia la derecha, como vamos a ver a continuación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? Bien. ¿Cuándo ocurre un desplazamiento de la demanda hacia la derecha?
Cualquier cambio en la cantidad demandada para uno de los precios desplaza la curva de la demanda a la derecha. Quiere decir que cuando aumentan los precios, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Y cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, ocurre cuando se reduce la cantidad demandada para cada uno de los precios, ellos inciden que esa curva se desplace hacia la izquierda. Entonces, en conclusión decimos que la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha, ¿ok? Cuando se eleva la cantidad demandada de cada uno para cada uno de los precios. Y cuando se desplaza hacia la izquierda, cuando se reduce la cantidad demandada para cada uno de los precios. Como sigue a continuación. Cuando vemos aumento en la demanda, se traslada de la demanda de 1 a la demanda de 2. Este es un aumento en la demanda. ¿Por qué ocurre? Porque hay incrementos a nivel de los precios de cualquiera de los productos. Cuando se disminuye la demanda, ello ocurre cuando se desplaza hacia la izquierda. Eso va a depender de la disminución de los precios de algunos de los productos. Vamos con el primer factor determinante. ¿Cuándo ocurre? Cuando incide el ingreso de los consumidores. ¿Qué pasa si me aumentan el ingreso? ¿Qué pasa, Almeida, si me aumentan el ingreso? Almeida, ¿se fue? Puede aumentar la demanda. Aumenta la demanda, se desplaza de 1 a D2. ¿Y qué pasa si disminuye el ingreso? Disminuye la demanda. Disminuye la demanda, ¿cierto? No la cantidad demandada, la demanda. Ahora, sería cantidad demandada cuando estamos en presencia del precio según la condición ceteris paribus. Pero en este caso, están interviniendo los factores que determinan la demanda. En este caso, el primer factor es el ingreso de los consumidores. Quiere decir que si me aumentan el ingreso, la curva se desplaza hacia la derecha. Pero si ese ingreso cae, la curva se desplaza hacia la izquierda. Otro factor determinante son los bienes sustitutos. Tenemos dos bienes sustitutos, el mercado de la cerveza y el mercado del ron. Por lo tanto, ¿qué observamos cuando el precio de la cerveza se desplaza de A hacia B? ¿Qué pasa con el ron, Álvarez? Si el precio de la cerveza aumenta de $2 a $3, ¿qué pasa con la cantidad de ron, Álvarez? ¿Se fue Álvarez? Ya son 3 asistentes. Por lo tanto, se desplaza la curva hacia la derecha, aumenta la cantidad de consumo de ron cuando el precio de la cerveza pasa de A hacia B. Con respecto a los precios, los bienes complementarios. ¿Qué pasa si las computadoras disminuyen de $800 a $600? Por supuesto, si disminuye la computadora, puede comprar más accesorios para la computadora. Quiere decir que la curva, la demanda de accesorios se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ha disminuido el precio de las computadoras. Son productos complementarios. Gusto y preferencias. Cuando hay una mayor intensidad de gustos, ¿verdad? La curva se desplaza hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Pero si los gustos disminuyen, si son productos que pasan de moda, la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda. Entonces eso va a depender de los gustos y preferencias. En épocas estacionales de demanda, la curva se desplaza hacia la derecha. Pero cuando esos gustos pasan de moda, la curva se desplaza hacia la izquierda. Con respecto a las expectativas de los consumidores, si se espera un mayor ingreso en el futuro, habrá más compras, por lo tanto, la curva se desplaza hacia la derecha. Pero si se espera una inflación en el futuro, habrá menos consumo y la curva se desplaza hacia la izquierda. Con respecto al número de compradores, si hay un mayor número de compradores, la curva se desplaza hacia la derecha. Y si se reduce el número de compradores, la curva se desplaza hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿cómo se comportan los factores cuando la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha? Hay un aumento en la renta o en el ingreso de los consumidores para comprar bienes normales. Hay un incremento en los precios de los bienes sustitutos.
hay una caída del precio de los bienes complementarios, o también puede ocurrir que haya una mayor intensidad en los gustos. También puede ocurrir que se espere un mayor ingreso en el futuro que actualmente. Por lo tanto, al haber un mayor número de compradores, la curva se desplaza hacia la derecha. Es decir, que estos son los factores que desplazan la curva hacia la derecha. Aumento en el ingreso de los consumidores, incremento de precios sustitutos, caída del precio de bienes complementarios, una mayor intensidad en los gustos, una renta que se espera un mayor incremento en la renta a nivel futuro, y hay un mayor número de compradores, lo cual la curva se desplaza hacia la derecha. Caso contrario, cuando ocurre un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda, cuando disminuye el ingreso de los consumidores para bienes normales, hay una reducción de los precios sustitutos, hay un aumento en los bienes de los precios de los bienes complementarios, hay una menor intensidad de gustos y se espera que el ingreso futuro disminuya. Por lo tanto, eso incide que existe un menor número de compradores. Y ello indica que la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. Entonces vemos cómo los factores determinantes de la demanda desplazan la curva de la demanda ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, con esto terminamos la curva de la demanda. ¿Alguna pregunta, Modana, Getial, Guerrón? ¿No hay preguntas? No, economista. Bien. Vamos a ver ahora la curva, el comportamiento de la curva de la demanda. De la oferta, perdón. ¿Ven la lámina? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien. Sí, profesor. Observamos que la curva de oferta tiene pendiente positiva, contrario a la curva de la demanda. ¿Qué indica esto? Que a medida que los precios suben, la cantidad ofrecida también va a subir. Y es lo que hace el empresario. Si él observa que los precios están subiendo, por supuesto, él va a ofrecer más cantidades. Si observa que hay una mayor demanda, él tiende a ofrecer más productos y a colocarle precios mayores a sus productos. Y aquí que la relación es directamente proporcional. A medida que aumenta el precio, también aumenta la cantidad ofrecida. Pero si el precio disminuye, disminuye la cantidad ofrecida. Quiere decir que cuando hay mayor competencia, los precios tienden a disminuir. Ahora, ¿qué es la oferta? La oferta en economía es la cantidad de bienes y servicios que los oferentes, vendedores o empresarios están dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios concretos. Aquí está un link que les voy a dejar que les puede ayudar a mayor comprensión. Entonces, la oferta es una ley contraria a la demanda, dado que esta ley favorece a los vendedores, a los empresarios, y en la medida que hay más ingresos en el mercado, ellos van a ofrecer más productos, porque la economía está funcionando efectivamente, tal como lo vamos a ver en el siguiente video. Vamos a ver si se enciende esto.